en debc++, que descomponga cualquier número entero en sus factores primos. Bueno, pues para esto nos vamos a nuestro debc++. Yo ya lo tenía abierto. Y para ahorrar tiempo voy a escribir las librerías que voy a usar. Les explico rápidamente para qué son cada una. Estas son para poder usar los comandos de entrada y salida junto con esta otra. Bueno, esta, la mat.h, es para... Bueno, de aquí voy a usar el comando squared, que significa raíz cuadrada, que por ahí vamos a usar una raíz cuadrada. Y esta otra, que bueno, cuando la use se los diré. Bueno, por el momento abrimos nuestra función principal main, abrimos y cerramos corchetes, digo llaves, y bueno, vamos a imprimir en pantalla usando la librería UStream que se ingrese un número entero. Entonces para esto ponemos code, abrimos comillas y escribimos lo que queremos que se imprime en pantalla. Entonces pondremos ingrese un número entero y damos un salto de línea. Para eso escribimos esto y terminamos con punto y coma. Y bueno, y el número que se ingrese lo tenemos que guardar necesariamente en alguna variable. Entonces vamos a necesitar declarar una variable de tipo entero, porque estamos pidiendo que el número sea entero. Entonces declaramos una variable de tipo entero, int, que la vamos a llamar num, y terminamos con punto y coma. Y bueno, pues ya teniendo declarada nuestra variable, guardamos lo que se imprime en pantalla en nuestra variable num. Para esto escribimos sin num y terminamos con punto y coma. Y bueno, pues vamos a necesitar ver qué números primos son factores de nuestro número num. Para empezar, sabemos que el número 2 es primo. Entonces vamos a empezar a ver si nuestro número num es divisible entre 2. Y en dado caso de que sea divisible entre 2, imprimiremos en pantalla el número 2 y el símbolo de multiplicación, y seguiremos con el procedimiento para ver qué otros números son factores de num y que sean primos. Entonces declaramos una variable de tipo entera que le vamos a llamar factor. Y bueno, inicialmente, como ya había dicho, factor va a ser igual a 2. Y bueno, pues entonces ahora haremos la rutina que determine si factor es, bueno, factor del número. Entonces escribimos lo siguiente: while factor sea menor o igual que num. El procedimiento lo haremos para números que estén en el intervalo 2, num. Sí, porque no puede existir un factor del número num que sea más grande que num. Entonces necesariamente tenemos que fijarnos solamente en los números que se encuentran en este intervalo. Y bueno, de hecho no es necesario que factorial llegue a ser igual que el número num. De hecho, basta que factor alcance la raíz cuadrada del número. Y bueno, entonces esto lo podemos escribir
de esta forma. Y bueno, pues abrimos y cerramos llaves. Y bueno, y ahora procederemos a ver si factor es divisible entre nuestro número. Entonces, basta ver que el resto de la división de número entre factor sea 0. Entonces para esto le decimos al programa que si el resto de la división de número entre el resto es igual que 0, entonces imprimiremos en pantalla perdón, aquí no es resto, es factor. Imprimiremos en pantalla el valor que tenga factor y además imprimiremos el símbolo de multiplicación. Bueno, esto lo explicaré mejor más adelante. Y bueno, ahora, como ya, si sucede esto, pues ya tenemos que factor es factor de nuestro número num. Y bueno, y entonces ahora hacemos a nuestro número num igual a lo que valía el número num, que se ingresó en pantalla, entre factor. Pero bueno, esta condición solo se tiene que cumplir cuando se cumpla que factor realmente es factor del número. Entonces, lo que haremos es abrir y cerrar llaves para que esta parte solo se ejecute en el caso de que esto que está en el argumento del if sea verdad. Y bueno, y puede pasar que un mismo número sea factor más de una vez de nuestro número num. Entonces haremos que este procedimiento se repita hasta que factor deje de ser factor del número. Entonces para eso escribimos continue, y lo que hace esto es que se regresa al bucle if, vuelve a evaluar la condición, de ser cierta se ejecuta otra vez todo esto, llega otra vez al continue, se regresa al bucle if y lo hará hasta que esta condición, y lo dejará de hacer hasta que esta condición deje de ser cierta, es decir, cuando factor ya no sea factor del número. Y bueno, cuando factor sea igual que 2, haremos un incremento de factor de 1. Entonces diremos que cuando factor sea igual que 2, factor sea igual a factor más 1, que es lo mismo que escribir factor más más, es decir, ahora factor va a valer 3. Y bueno, aquí al terminar esto se regresa, evalúa si 3 es menor que
es menor, bueno, aquí se regresa al while, evalúa si esta condición es cierta, es decir, si 3 es menor que la raíz del número ingresado. Y bueno, y de hecho aquí me equivoqué, es sqrt. Sí, el comando para sacar la raíz cuadrada de un número es sqrt, disculpe. Y bueno, se evalúa si la condición es verdad, si 3 es menor que la raíz cuadrada del número. En ese caso entra y luego le pedimos que verifique si 3 es divisible, bueno, si el número es divisible, y si es divisible entre 3, entonces se imprimirá en pantalla el 3 y el signo de multiplicación. Pero esto ya tendremos también en pantalla 2 por, y otra vez aparecerá 3, nos aparecerá 2 por 3 por, y bueno, y veremos por qué otro número va a ser factor. Y bueno, continuamos este procedimiento, y ya cuando acabe, aquí factor ya no va a ser 2, ahora va a valer 3. En ese caso, en caso de que factor sea no sea 2, haremos el incremento de 2 en 2, porque no es necesario fijarnos en todos los números en este intervalo, ya que de antemano sabemos que cualquier número par en este intervalo no puede ser factor primo del número, porque pues, ese número es divisible entre 2. Entonces, si hacemos un incremento de 2 en 2, solo nos estaremos fijando en los números 3, 5, 7, y ya descartamos los números pares. Entonces, en el caso de que el factor sea distinto de 2, es decir, else, haremos el incremento de factor de 2 en 2. Para eso escribimos más igual 2 y terminamos con punto y coma. Y bueno, y ya el mismo procedimiento se realizará para los números de esta forma. Y bueno, cuando termine de evaluar todos los números en este intervalo, al final imprimimos code num y damos un salto de línea y ponemos system pause y ponemos return 0. Bueno, esto es para que el programa se detenga y podamos alcanzar a leer lo que aparecerá en la consola. Y bueno, para usar este comando pues tenemos que incluir esta librería. Entonces para eso incluye esa librería. Y bueno, y con el return 0 le decimos al programa que acabe. Entonces ahora compilamos y ejecutamos, lo guardan donde quieran, y aquí está el programa. Entonces dice ingrese un número entero, por ejemplo 9, y miren, nos lo descompone en sus factores primos, 3 por 3. Ahora otro número más grande, por ejemplo 27, 3 por 3 por 3. Pues sí, parece que está bien. Y bueno, pues esto fue todo, espero que les haya gustado. Y bueno, comenten y gracias por ver el video. Hasta luego.